A la humanidad. Gloria a Dios. Gracias. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, pues hoy es mi primicia porque es mi primera vez de compartir una cápsula y me tocó hablar sobre una primicia muy importante. Como lo comentó mi hermana Isaura, el tema es Cristo como primicia a la humanidad. En Éxodo 23, Levítico 23, número 26 y Deuteronomio 28, Dios le da instrucciones a su pueblo, al pueblo de Israel, acerca de varias fiestas solemnes que le tienen que celebrar. Entre esas fiestas está una que le vamos a dedicar espacio ahorita, que es la fiesta de las primicias. ¿Qué es una primicia? Las primicias son los primeros frutos que da una cosecha. A eso se le llama primicia en la Biblia. Aunque ahora actualmente se ha generalizado el término y se aplica para todos los primeros resultados de cualquier esfuerzo que se haga en el trabajo, en lo que sea. Tu primer resultado, esos son las primicias. Bueno, en la Biblia se le llama entonces primicia a esa ofrenda que se le tiene que entregar a Dios. De lo primero que el pueblo cosechaba, el primer fruto, esa era la primicia que se le tenía que ofrecer a Dios. Pero Dios da la instrucción de la fecha exacta en la que se le tiene que entregar la primicia. O sea, no era una fecha al azar, sino que estaba especificado en bueno, ahorita les digo la cita, pero el punto es esa ofrenda de las primicias tenía que tener ciertas características. Todas las ofrendas que se le ofrecen a Dios, ninguna tenía que tener algún defecto. Cualquier cosa que tenga un defecto no se le debe ofrecer a Dios. Es una ofensa contra Dios ofrecerle algo con algún defecto. Entonces, con mayor razón en las primicias. ¿Por qué? Porque la primicia, como ya lo hablé, su trasfondo es una cosecha, algo que se sembró, que se cuidó, que se regó, que se abonó, y que cuando da fruto, bueno, pues lo primero que sale es obviamente algo que no se echó a perder, no es algo que se pasó el tiempo y ahí quedó. No, es lo primero que salió, es lo mejor para Dios. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que a Dios siempre se le da lo primero y se le da lo mejor. Jamás se le da lo que sobró, lo que se quedó al último. Bueno, ¿por qué a Dios se le da lo primero y lo mejor? Pues para empezar, porque Él es Dios. Pero además, porque cuando Dios se entregó a sí mismo, Él dio lo mejor que tenía. Amén. Él es digno de que también nosotros le demos lo mejor. Entonces, pero fíjense en esto, cuando Jesucristo decidió ofrecerse Él por nosotros, cuando Él entregó su sangre, su vida para pagar por nuestros pecados y regalarnos la vida eterna, Él no lo hizo así como cayó, sino que lo hizo con mucha precisión. Lo hizo de tal forma que quienes creamos en Él y en su obra, tengamos la certeza, y esta palabra es muy importante, certeza, tengamos la certeza de que efectivamente Él resucitó. ¿Cómo es que podemos tener la certeza? Porque usted sabe, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, Dios con su sabiduría diseñó un plan perfecto, diseñado así milimétricamente, y desde la antigüedad eligió un pueblo, el pueblo de Israel, para por medio de este pueblo ir dejándonos a toda la humanidad mensajes y promesas muy importantes. Ahora,
¿Para qué dejó estos mensajes a través del pueblo de Israel? Para que nosotros en la actualidad, y también ellos antes, pudiéramos entender con un poquito más de claridad la trascendencia de la obra de Él. Ahora, por eso fue que Dios le ordenó a los israelitas que celebraran la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias. Hay muchas fiestas solemnes, bueno, no son muchas, pero son varias fiestas solemnes que Dios le indica a su pueblo, pero hoy solo vamos a hablar de estas dos para el tema. Entonces, Jesucristo fue sacrificado, fue crucificado el día 14 del mes de Aviv, del primer mes en el calendario hebreo. Es el mes de Aviv o mes de Nisan en el calendario hebreo, que en el calendario romano, que es el que usamos nosotros, equivale a los meses de marzo, abril. Bueno, entonces, cheque esto. Jesucristo es crucificado el día 14 y la escritura, como todos sabemos, dice que Él resucitó al tercer día. Bueno, según lo que dice la palabra de Dios en Levítico 16:11, la fiesta de las primicias se celebraba exactamente el día que seguía al día de reposo de la fiesta de la Pascua. Cuando Jesucristo fue sacrificado, fue el día de la Pascua. Y después del día en que Jesucristo es sacrificado, le sigue el día de reposo, que es el día que Jesucristo permanece muerto. Y al tercer día, que ya no es el día de reposo ya pasó, justamente en ese tercer día es cuando Jesucristo elige resucitar. No es que Él resucitó al tercer día por azar, no resucitó al tercer día porque durante todo un día estuvo peleando con la muerte. No, Él resucitó el tercer día con un propósito específico. En el momento en el que Jesucristo resucita, en ese día exacto, justamente el día después del día de reposo, justamente el día que los israelitas estaban entregando sus primicias a Dios, Él lo hace con la intención de que los israelitas lo han de haber entendido muy bien. Cuando Él resucita, Él se está convirtiendo en la primicia. El día de su resurrección, el día que Jesucristo escogió para resucitar, era de vital importancia porque Él se tenía que convertir no solamente en el cordero inmolado, sino también en la primicia. ¿En la primicia de qué? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, de los versículos 20 al 23, voy a leerlo, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Ahora observe esto que dice: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí dice cuándo vamos a venir los que somos de Cristo, aquí dice que en su venida. Pero observe cómo tanto en el versículo 20 como en el 23 dice que Jesucristo es las primicias. Jesucristo se convirtió en las primicias. En el día de resurrección, ¿qué celebramos los cristianos? Celebramos el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, ¿no? Pero esto, la verdad es que tiene mucha más importancia de la que entendemos superficialmente. Porque, según lo que nos enseña este texto que acabo de leer, Jesucristo, les digo, que escogió precisamente este día para resucitar, para que nosotros entendiéramos que así como el grano, el primer brote, esa primicia que sale de la tierra, de la cosecha. A ver,
Y pónganse en el lugar de un sembrador. Cuando un sembrador recoge el primer fruto, ¿qué le significa eso a él? ¿Significa de que, bueno, pues solo esto voy a tener? No. Significa que detrás de esa primicia viene toda la cosecha. Es inminente, implica, una vez que sale el primer granito, significa que viene todo lo demás. Entonces, esta primicia es una señal, es una promesa de que atrás viene el resto. Entonces, el hecho de que Jesucristo se convirtiera en primicia es nuestro baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es un lugar fuerte en la muralla de una ciudad. Que Dios nos quiso dar este hecho, nos quiso dar algo para que nuestra fe tuviera de dónde agarrarse. Sí, la fe es creer en lo que no vemos, pero para creer en lo que no vemos necesitamos algo que sí veamos de dónde agarrarnos. La Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, más de 500 personas lo vieron ya resucitado. O sea, estas personas no creyeron en la resurrección de Cristo por fe, creyeron porque lo vieron. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, de hecho. Entonces, Dios nos está dando algo que sí se vio, que sí quedó marcado históricamente, para que de ahí entonces ya nosotros creamos en lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Las promesas de Dios donde Él dice que cuando que a todos los que creamos en Él, cuando muramos vamos a resucitar y tener vida eterna. ¿Cómo sabe usted que de veras va a pasar eso? ¿Qué garantía tiene de que cuando se muera de veras va a resucitar? ¿Sabe qué garantía tiene? Esta. Que si esto es lo que dice este texto, que si Jesucristo resucitó y Él es la primicia, significa que detrás de Él vamos el resto. Amén. Entonces, dice aquí, Jesucristo, pero hay quienes dicen, Jesucristo no puede ser la primicia, así como dice aquí que Jesucristo es la primicia de los que murieron, ¿no? Pero hay quienes dicen no, porque hay algunos que resucitaron antes que Él, entonces Él ya no es la primicia. Sí, porque está el hijo de la viuda de Naín, está el hijo de la viuda de Sarepta, Lázaro, varios que resucitaron, y lo voy a poner así entre comillas. ¿Cuál es el punto aquí? Que estas personas que Dios les volvió a dar la oportunidad de seguir vivos, no resucitaron, revivieron, que es diferente. Y le voy a decir por qué no resucitaron. Porque la Biblia dice ahí mismo en la primera de Corintios, capítulo 15, de hecho, si usted quiere aprender sobre resurrección, lea la primera carta de Corintios, capítulo 15. Bueno, ahí en ese capítulo, nada más que un poquito más adelante, de los versículos 42 al 55, ahí da los detalles de la transformación que sufre un cuerpo humano cuando es resucitado. Dice que el cuerpo humano que tenemos es corruptible, se degenera, pues, se echa a perder y no es inmortal, obviamente, por eso nos morimos. Sin embargo, en este texto dice, en el versículo 51, por ejemplo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos, ¿quiénes? ¿Solo los santos? No, todos. Todos los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, por tomar un caso, el de Lázaro. Lázaro, después de que fue resucitado, volvió a tener el mismo cuerpo que tenía antes. Su cuerpo no sufrió esta transformación. No pasó por esta transformación. Su cuerpo siguió siendo corruptible y después de algunos años él se volvió a morir, lo enterraron y ahí sigue.
no ha resucitado. Él está enterrado, bueno, ya se lo han de haber comido los gusanos, pero vaya, está muerto. Sin embargo, Jesucristo, que fue el primero y hasta ahorita ha sido el único, él sí resucitó, porque él, una vez que resucita, él ya no tiene el mismo cuerpo de carne. Cuando Jesucristo resucita, él tenía un cuerpo celestial que era capaz de aparecerse en un lugar sin necesidad de que le abrieran la puerta. Estaban los discípulos reunidos y de repente se les aparece Jesús en medio. Y de repente estaban cenando con él los discípulos de Emaús. Estaban ahí cenando con él y en el momento de la cena, ¡pum!, en un abrir y cerrar ojos, Jesús desaparece. Porque él ya tenía ese cuerpo glorificado. Ya no tenía un cuerpo corruptible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es solamente el argumento para comprobar que efectivamente Jesús es el primero en resucitar. Él es la primicia sin lugar a dudas. Y, como ya lo comenté, la Biblia nos enseña que detrás de él vamos a ir los demás. Ahora, me brinqué algo. Jesucristo no solamente su cuerpo fue resucitado, sino que él jamás ya murió, porque lo comenté, Lázaro sí murió. Jesucristo jamás volvió a morir, lo dice en Romanos 6:9, que Jesucristo ya no muere y que la muerte ya no se enseñorea más sobre él. Entonces, lo importante, hermano, es que usted recuerde que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice la Biblia que ese es el mismo poder que Dios va a usar para levantarnos a usted y a mí. Y usted puede tener fe en esa promesa, porque Dios ya nos dio ese baluarte, que es el hecho de que Jesucristo es esa primicia que resucitó, y quiere decir que detrás de él vendrá toda la cosecha. Ahora quiero leerle algo. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Jesucristo nos ha dado la potestad a todos los que creemos en él de convertirnos en primicias para Dios. Dios nos ve a nosotros ya como primicias, lo dice en este texto. Entonces, todos los que sigamos a Jesús tenemos el honor de ser parte, somos los que seguimos pues a Jesús. Somos parte ya de esa promesa y por eso es que podemos tener esa certeza de que el día que muramos vamos a resucitar. Gracias.